Otra cosa que también quería, digo, que más allá de lo que entra, lo que no entra en un examen puntual, etcétera, que por supuesto importa, eh, y de lo que pudimos desarrollar más o menos durante la cursada, descárguense del aula este libro que lo tienen, Palabra de Ilustrador, ¿sí? Y en el cual yo marqué dos capítulos, uno que es lenguajes visuales, que lo hicieron, son todos ilustradores, pero ilustradores también son diseñadores gráficos, etcétera, quienes lo escribieron. Cada capítulo tiene autores diferentes. Y el otro capítulo se llama Apuntes sobre narración gráfica y tiene algunas cuestiones. Miren, por ejemplo, cómo empieza. Aparece el ritmo, ¿no? En 3 líneas. Una línea recta, una línea ondulada y una línea crispada, ¿no? Dice el autor que hizo a diferentes grupos de chicos en diferentes países, les hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sonido que corresponde a un trazo horizontal? La respuesta es siempre la misma. Ah. Y luego le preguntan, de nuevo, cuál es el sonido que corresponde a esa ondulación, esa línea ondulada. Au, au, au. Y dice, si las líneas son quebradas como un zigzag, la respuesta es ia, 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 ia. Eso que él pasa, digamos, en esta pregunta a un público que es muy ducho en lenguaje visual, que son los chicos, ¿no? Es lo que tiene cualquier estructura visual de ritmo, ¿no? La constante, que podría ser esa línea recta, que podría ser que en un texto, que podría ejemplificar un texto descriptivo. Describo algo, está quieta la escena, no se mueve. La ondulación, ¿no? Suave, que implica un ritmo, que ahí empieza a haber acciones también, podría pensarse. Y este zigzag duro que nos plantea un ritmo mucho más rápido, como que hay acciones que se están aconteciendo. Y esto es solo una línea, ¿no? Es solo una línea. Y esto es algo que, bueno, ya retomaremos más adelante, pero que incluso ahí ven en imagen el esquema de una historieta, ¿sí? Esa imagen partida tiene un significado en sí mismo. Muchas veces las viñetas en las historietas no aparecen solo como cuadrados, sino como una imagen partida. Pueden ser 2 personas a la distancia, 2 acciones en simultáneo, o una que deviene rápidamente. Estas son como cuestiones estructurales, por eso digo que los editores tenemos que conocer, tenemos que poder pensar
pero que, bueno, seguramente corresponderá al diseñador, ¿no? O bueno, si estamos trabajando en historieta, bueno, ahí ya está justamente una cantidad de gente que trabaja en el armado de todo ese esquema, ¿no? Que es narrativo. Pero hay algo pero fíjense cómo incluso el sentido narrativo puede estar reflejado, condensado en la estructura misma, Sí. ¿no? Es lo que hablamos con la legibilidad conceptual en un momento. Básicamente ahí uno también lo puede entender por ese lado, ¿no? O estoy tirando cualquiera. No, está bien, me gusta, sí. Hay algo de, a ver, básicamente es una cuestión de legibilidad física, si lo queremos reducir. Pero eso no quiere decir que no sea también conceptual. Esto me hace acordar a una anécdota que contaba un artista gigante, el creador de una novela gráfica que se llama Maus, donde a través de una historia donde los personajes son ratones y gatos, se cuenta el nazismo, ¿no? Y él contaba una vez en una entrevista que él estaba casado y su esposa, esto antes de que saliera Maus, que lo hizo muy famoso internacionalmente, la familia de su esposa le decía, son todos intelectuales, académicos, ¿no? Y yo soy un dibujante. Entonces siempre se había sentido como sapótropos. Entonces un día se publica esta novela gráfica, es tan exitosa, tanto comercialmente como ha ganado todos los premios habidos y por haber, y él con mucho orgullo se la lleva y se la regala a su suegro. Bueno, su suegro obviamente le agradece en ese momento, pasa las semanas y no le dice nada. Pasan los meses y no le dice nada. Y entonces, un día él se acerca al suegro, que no sé si daba clases en Harvard o Princeton o en alguna de estas, en Estados Unidos, y le dice, dígame, bueno, ¿has podido leer mi novela gráfica? ¿Qué le ha parecido? Y entonces el suegro le responde y le confiesa que no la pudo leer porque no sabe cuándo terminar de mirar un cuadrito. ¿Cuándo pasar de una imagen a la siguiente? No sabe. Entonces, esto, digamos que vos apuntás también, Carlos, que es la legibilidad conceptual, también en la jerarquía, en la estructura, en todos lados, porque yo puedo tener todos los pergaminos, ser un gran lector, sin duda, un enorme lector académico, como era este señor, y sin embargo no saber decodificar una novela gráfica. Claro. Lo pensé también por lo que sucede con la gente que me explica que se les complica mucho leer manga, por la estructura misma en la que está armado el manga. Entonces, bueno, a veces sucede que hay un detalle que no me había dado cuenta hasta que un día me percaté, de que a veces hay cuadros dentro de un manga que a veces se pueden leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y no pierde sentido la página, sigue entendiéndose igual. La verdad que, bueno, lo pensé también por esa misma lógica. La parte conceptual la pensé mucho, justamente cuando estaba leyendo también la parte de, bueno, no solamente novelas, sino que también, si uno toma en cuenta la parte física, yo creo que, dependiendo cómo uno quiera armar el texto, querés transmitir un mensaje conceptual. Yo digo, con la antología no sé si eso mucho se entendió cuando quise armar los criterios de cuáles elegía, cuáles no, qué formato quería que tuvieran todas, pero bueno, creo que de a poquito me estoy acercando, creo. Pero sí, Carlos, o sea, insisto, igual todas esas cosas son parte de un proceso y uno no termina nunca, ¿no? O sea, no termina nunca. Me parece que como editores, bueno, a mí es una de las cosas que me gusta de esta profesión, que uno no termina nunca de aprender y de investigar
y ves algo nuevo, y los tiempos cambian, la sociedad cambia, leen de otra forma, y entonces tenemos que aprender algo nuevo, ¿no? Una pregunta, sí, desde la mirada de la profesión, cuando se encara, por ejemplo, una colección, sale de una idea del editor, generalmente, la idea de tal colección y que tenga esta forma o que parezca esto, que tenga determinado formato, o me gustaría que sea así o así, y después se habla con el diagramador y se conversa, se decide junto, o es algo que sale de la dirección, de la editorial. Bueno, claro, a ver, depende de la estructura del editorial. ¿Quién va a tomar esas decisiones o empezar a pensarlo, etcétera, ¿no? Depende además si es un editorial, digamos, o el editor está trabajando en otro tipo de estructura, que eso también lo vimos, ¿no? En un esquema clásico, muy probablemente la decisión de una colección nueva dependa de una función, más allá de quien la ejerza, de publisher. Es decir, de aquella persona que está pensando en más macro en cuanto a negocio, continuidad, sostenibilidad, contratos, etcétera, ¿no? O sea, está pensando en los públicos, en las audiencias, a qué mercado acercarnos, etcétera. Es ese pensamiento macro. Saquemos una colección nueva, pero puede estar a propuesta de cualquiera. O sea, puede incluso venir un autor diciendo, mirá, se me ocurrió tal cosa. Ahora, una vez que la idea, digamos, ese análisis de cómo va a ser, es también un análisis de publisher, es un análisis estratégico, en ese sentido, es un análisis estratégico. ¿Qué tipo de contenidos voy a desarrollar? ¿A qué tipo de público me voy a dirigir? ¿Con qué tipo de propuesta gráfica quisiera? En términos generales. Y luego, de nuevo, depende de la estructura de la editorial o la estructura donde esté trabajando el editor. Si hay un departamento de arte, será en diálogo con el departamento de arte y seguramente ese diseñador del departamento de arte tendrá un montón para aportar, ¿sí? Si las tapas, por ejemplo, van a ser tipográficas, si van a ser en base a fotografía, si van a ser en base a ilustración, si van a ser tramadas. Bueno, esas son seguramente aportes que van a venir del diálogo con el diseñador o que puede el diseñador mismo proponer. Les voy a